¿Quién nos está acompañando? ¿Qué tal, Mariuxi? ¿Cómo estás? Saludos, Gonzalo. Abogada, sí, es un gusto tenerla aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo y Mariuxi. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Antes de empezar con el bloque de entrevista, me gustaría compartir con los seguidores su biografía. Ella es abogada, tiene 37 años, máster en Oh, Derecho Ambiental a nivel Gonzalo, ¿cómo me haces internacional. esto? Yo tengo 35. 35, perdón, disculpe. Bueno, 35 años, corrijo. También se ha desempeñado como asesora en la Asamblea Nacional. Adicional, también fue coordinadora provincial del Sistema de Protección a Víctimas de la Fiscalía de Guayas. También fue asesora y delegada como jueza de coactiva del Ministerio del Ambiente. Ha trabajado como abogada en libre ejercicio y ha ejercido de forma gratuita en procesos de litigio estratégico. Adicional a ello, también es militante del Movimiento de Mujeres de Guayaquil, feminista y miembro del colectivo La Colmena. También a eso aficionada por la pintura y la lectura. Antes de entrar un poco en materia, me gustaría preguntarle acerca de la pintura. ¿Cuál es cuál de la obra artística, cuál es la que la apasiona más? Y el tema del libro, de todo lo que ha leído, ¿cuál le ha gustado más y por qué? Bueno, ahora ya la vida no me da tiempo para pintar, pero yo pintaba en óleos cuando estaba en el colegio. Los cuadros, mi mamá tiene los cuadros colgados aquí en la casa. Eh, era una cosa de como desestresante, ¿no? Y ahora ya no tengo tiempo. Ahí tengo en mi arriba todas las pinturas, los lienzos y todo, pero la última vez que pinté habrá sido hace años. Eh, y me preguntaste del último libro que leí. Eh, 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 chuta. Yo leo bastante, pero leo literatura porque, y esto es una discusión que siempre tenemos con Abraham y Augusto, porque ellos leen filosofía del derecho y estas cosas, y es como no, y ya nosotros vivimos y respiramos política todo el día. Yo si voy a leer literatura. Em, ¿Qué habrá sido? Yo Una en leí, específica. leí un libro súper interesante que se llamaba como el Circo de la Noche, que en The Night Circus se llama en inglés, y es de un autor, así mismo de una novela que se pierde como en el delirio de lo que él mismo estaba escribiendo y no le va tan bien. Y fue fantástico, me lo he leído varias veces. No Ok, me acuerdo en muy este bien. momento el autor, no tengo. Bueno, damos paso a la compañera Mariusi que desea hacer unas preguntas. Bueno, Ana Belén, sabemos que ha sido funcionaria pública. Adicional a esto, tenemos una candidata mujer que quiere llegar a la presidencia. ¿Cómo usted percibe el papel de la mujer en la política hoy en día? ¿Crees que ha cambiado mucho en las últimas décadas? Por supuesto que sí, ha habido un avance significativo, creo yo, en el tema de la participación, pero además la participación efectiva, no solamente de las mujeres de estar por estar. Me parece que ahí igual aún falta mucho. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos creo que de 16 de esa plancha inmensa de candidatos son dos mujeres y 14 hombres, ¿ya? Y si vemos situaciones como las del actual presidente con su vicepresidenta, muchas de las candidatas a vicepresidenta puestas en el binomio fueron puestas de relleno. Al rato de la hora no les confían, pues nada. Entonces, pero nosotros también tenemos mujeres como nuestra presidenta de la Asamblea, como incluso la presidenta que está encargada, la asambleísta Cuesta, eh, la prefecta que han sido lideresas y políticas como capaces, pero además influyentes y que realmente han venido a los espacios a hacer el trabajo y hacerlo bien y hacerlo con capacidad y como un poco no le piden favores a nadie. Entonces, esa es la participación que nosotros necesitamos, participación no solamente de que hayan mujeres para decir que llenamos el cupo, sino que hayan mujeres, pero además que hayan mujeres que luchen por los derechos de todos, que luchen por las grandes mayorías, porque lamentablemente del otro tenemos como en el espectro político hay de todo, ¿no? Y hay muchas mujeres, como por ejemplo hay una de estas chicas Jaramillo, no sé cuál de ellas, porque son dos, que hizo toda esta campaña de violencia política, no sé qué, y publicó que era por todas, pero yo les prometo que ella no ha luchado por los derechos de las mujeres un minuto de su vida,
pero sí tuvo la capacidad de tomarse esta lucha para una cosa que era estrictamente de como atacar al contrario político, porque yo no creo que el tema de ella haya sido particularmente de violencia, sino una instrumentalización de esta lucha de la violencia política, que sí es absolutamente violencia política lo que el gobierno está haciendo con la vicepresidenta, y que sí es absolutamente violencia política lo que se hizo contra la presidenta de la Asamblea con estos videos terribles que sacaron. Sí, has mencionado un tema muy importante del tema de violencia política de género, en específico el tema de la Asamblea de Jaramillo, si no lo recuerdo. Eh, bueno, si bien es cierto, yo la verdad es que no encuentro en sí una violencia política de género. Lo que sí está pasando es con la vicepresidenta, bueno, que es constitucional, Verónica Abad. Ya, sin embargo, no, el presidente no ha tomado las mejores decisiones sobre ella. Sin embargo, toda mujer que ha querido de una u otra manera desprestigiarlo, entre comillas, no es que más bien ha hecho una fuerte crítica hacia el gobierno central. ¿Cuál tú crees que puede, en específico, una violencia política de género que ha venido pasando por lo menos en este país? Aparte de lo que ha venido la vicepresidenta, ¿verdad? A mí me parece que el caso más evidente de que el presidente de la República tiene un problema con las mujeres y tiene un problema de profunda misoginia es el caso de la exmujer, de la madre de su hijita, a la que cuando se separaron y se divorciaron, y esto lo contó ella públicamente, es como información de dominio público, ¿no? Le lanzó encima con toda la capacidad económica que el hombre tiene, 20 juicios o 100, no sé, eran cientos de juicios, decenas de juicios encima, y esto es evidentemente y a todas luces un proceso persecutorio, como de venganza y retaliación en contra de su ex esposa, y un poco un ataque desmedido que no le ha importado en ningún momento cómo vaya a afectar a su hijita, que ha tenido que involucrar como a los militares que se la vienen a quitar a la casa, y ahora lo último que ha hecho es que le ha querido bajar la pensión alimenticia, siendo que es el heredero a la mayor fortuna que tiene este país. ¿Cuánto se imaginan ustedes que se está gastando en esta campaña? Y sin embargo le está mezquinando a su hija chiquita $3.000. Entonces, me parece a mí que si vamos a hablar de una cosa concreta es eso, pero además el caso de la ex ministra Robo, la ministra Robo nunca lo atacó, más bien lo quería cuidar. Y si ustedes leyeron el reportaje, por ejemplo, de la defensa, ella le decía en los mensajes: presidente, esto le va a hacer daño, presidente, publiquemos, presidente, no sé qué. Lo estaba cuidando, pero no era lo que el hombre quería escuchar. Entonces la quemó y ahorita la están persiguiendo y le lanzaron un juicio penal. Entonces es una persona que nunca ha escuchado que no en su vida, pero que además evidentemente odia a las mujeres. Entonces le lanzó a sí mismo todo el peso del Estado. Hay un tema muy específico con el tema de las mujeres. Daniel Noboa tiene miedo, no sé de qué. Pero bueno, damos paso a mi compañera Maruce, que le va a hacer otras preguntas. Querida Noelle, nosotros tenemos conocimiento que usted viene de una familia que de una u otra manera ha estado inmerso en la política. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Bueno, o sea, sí, desde mi bisabuela, que fue la primera mujer electa concejal, un poco el tema ya es como no te diré, es como una convicción familiar, si gustas. Porque claro, para estar en política tiene que gustarte, porque todo lo que implica es bien complejo. Eh, Correcto. Sí, entonces yo, bueno, cuando mi abuelo hacía política yo era muy chica. Para mí mi abuelo siempre fue mi abuelo. Llegaba, viajaba mucho, me acuerdo yo, siempre estaba ocupado y siempre llegaba de viaje con cosas en la mano. Nos traía libros, nos traía postales, nos traía cosas. Pero yo no me acuerdo, me acuerdo alguna vez que vino Sixto Durán Ballén a la casa, me acuerdo que vino la policía, vino, entonces pero yo era muy chica. Entonces de él como un político tengo pocas memorias, tengo los libros el libro que él escribió sobre Velasco, pero más bien yo lo que sí viví de cerca fue el proceso de mi madre cuando ha hecho política. Y eh, eh, más bien a mí me ha causado una profunda admiración por mi madre, por su capacidad de trabajo, pero además por su compromiso, su resistencia. Ella tenía jornadas de 7 de la mañana a 12 de la noche, día tras día tras día, de
varios ministerios que tenían muchísimo personal, que trabajaban con muchísimo presupuesto y, y lo hacía ella con compromiso y mi madre siempre fue mucho más técnica de lo que fue política. Y ella, eso se evidencia en el trabajo que ella hizo, ¿no? El trabajo de las carreteras que quedaron hechas, las casas que quedaron hechas, todos los procesos que quedaron avanzados. Entonces, yo lo que he aprendido es que la política tiene que ser un tema de mucha convicción y de mucho como desprendimiento, porque tú vas a sacrificar tu tiempo, vas a sacrificar tu familia, vas a sacrificar muchos procesos, pero lo haces porque la patria siempre es primero, ¿no? Porque el país lo necesita y porque si tú tienes la capacidad, has tenido el privilegio de educarte, de tener experiencia, es importantísimo que todos esos profesionales y esas personas que tienen la capacidad se le inviertan al país. Así mejoramos el país. Entonces, eso es para mí lo que ha sido el proceso político, ¿no? Y yo tomo de ella este compromiso con el país y asimismo, con esa misma convicción vengo yo a esta candidatura. Así es. Tengo entendido que también perteneces al grupo La Colmena. Bueno, Sí. lo que sé de este grupo ha venido creciendo de manera significativa. Cuéntanos un poco de aquello. Sí, mi hermano era miembro de la Colmena primero que yo, Sí. entonces mi hermano mayor. Entonces, cuando yo regresé a estudiar y salí de trabajar de la fiscalía, y mientras estaba en el proceso de buscar trabajo, estaba un poco como angustiada, el país se estaba poniendo cada vez peor, el tema de persecución estaba gravísimo, entonces la Colmena fue como este lugar seguro para luchar por las convicciones que uno tiene. Y nosotros tenemos un grupo muy cercano de compañeros que todo el mundo tiene como esta misma convicción de hacer patria. Eh, y hicimos una entrevista con Abraham en estos días y uno de los puntos como que nosotros eran de mucho orgullo es que la Colmena es todo amor a la camiseta. Nosotros los equipos son nuestros, el tiempo es nuestro, las transmisiones son nuestras, las cuentas las pagamos divididos, yo pago el premium del uno, él paga el costo de la página web, todo, y nosotros no recibimos recursos de absolutamente nadie. Y no recibir recursos de absolutamente nadie, ni un centavo, implica que nosotros tenemos la libertad de decir lo que haya que decir y criticar al que haya que criticar indistintamente de posiciones políticas. Nosotros evidentemente tenemos la sangre roja, el corazón a la izquierda, y si nos dicen correístas, somos correístas, evidentemente, pero eso no significa que si hay errores o hay como equivocaciones o hay cosas que hay que ya que criticar, no dejamos de hacerlas, porque el colectivo es nuestro y lo sostenemos nosotros con nuestro esfuerzo, entonces es como muy libre, si tú quieres. Perfecto. Adelante, Mariuxi. Ana Belén, cuéntanos, ¿en qué mujer en la política internacional o nacional usted está inspirado y por qué? ¿Sabes qué? Yo Bueno, primero que nada, mi abuela Berta, ella era como matriarca de su lado de la familia y ella era una mujer, mi abuela me cuenta esta historia, era una mujer durísima, como ella era como una mujer súper como fuerte y mientras que criaba hijos y tenía casa y tenía familia y cocinaba y hacía todas las cosas, además era una mujer que estaba involucrada en la política y que hizo historia siendo la primera concejala elegida en urnas. Y esa, para llegar a esos puntos esa es la lucha que viene detrás, tiene que ser una cosa o sea, de poder conseguir las cosas que uno quiere. Entonces, y las mujeres en mi familia siempre han sido así, mi madre incluida. Pero si hablamos de una persona como de la política internacional, si no me equivoco, bueno, aquí en Latinoamérica tenemos espectaculares políticas, pero en este momento se me viene a la mente, eh, si no me equivoco, es la presidenta de Nueva Zelanda, la primera ministra, que se llama Belinda Ardern. Y durante la pandemia, ella tenía además un equipo que eran todas mujeres. Y ellos trataron o pudieron responder a la pandemia con la capacidad, la eficiencia que solamente que puede tener una mujer. Y ellos, si tú buscas en las estadísticas y en el histórico, fueron uno de los países que mejor respondió a la pandemia, un país que además lo hizo con empatía, lo hizo con solidaridad, no solamente tirarles las cajas a la gente ahí en la cosa, sino un país que respondió realmente a las necesidades de su población. Y me parece a mí que
esa capacidad la tienen en general las mujeres y la tienen siempre las mujeres en la política. Entonces, por eso necesitamos más mujeres y más mujeres en las mesas de toma de decisiones. Perfecto, querida Ana, tú lo has dicho. Ahora entrando un poquito más en tema ámbito electoral, bueno, sabemos que están en candidata del Distrito 1, ¿correcto? Sí. Tengo entendido que se han movido algunas parroquias en los distritos, del Sí. 3, bueno, pasaron al 1, eh, del 2 pasaron al 3. Cuéntanos un poquito específicamente qué parroquia pertenece actualmente en el Distrito 1. Sí, el Distrito 1 originalmente eran la parroquia Jimena y la parroquia Febres Cordero. Esto es todo el sur de Guayaquil, como Correcto. todo el sur. Se sumaron al Distrito 1 7 parroquias del Distrito 3, que son las parroquias centrales. Letamendi, Ayacucho, si no me equivoco, bueno, todas las del centro de Guayaquil. Entonces el nuevo Distrito 1 se ve más o menos de unas cuántas cuadras al sur de la 9 de octubre, toda la ciudad de Guayaquil hasta que se acaba. Entonces, eso por un lado es bueno, por el otro lado es malo. Nosotros en este momento tenemos el distrito más grande del país con más de 900.000 votantes y eh, es muchísimo territorio que abarcar, pero también significa que nosotros, el distrito ya no tiene solamente 5 asambleístas que postulen, sino ahora son 6. Entonces, bueno, tiene un poco de sentido todo el sur de Guayaquil como un solo distrito. Antes estaban como una parte aquí, una parte allá, para el tema de cómo tú organizas la campaña. eh, y también un poco porque es como la población es más homogénea, el sur de Guayaquil tiene características específicas, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿no? Se movió por esta redistribución, un tema del crecimiento poblacional y un tema de cómo tú redistribuyes la representación. Ahora bien, específicamente de las parroquias que pertenecen al Distrito 1, ¿qué sectores ha recorrido? Ya sabemos que ya una semana de la campaña electoral oficialmente, ¿qué sectores ha recorrido de las parroquias? En estos días hemos estado, bueno, igual veníamos haciendo, el Distrito 1 nunca deja de trabajar desde entre una elección y otra, el partido nunca deja de trabajar, el distrito nunca deja de trabajar, la militancia nunca deja de trabajar. Entonces nosotros estábamos haciendo igual mucho trabajo social, hay mucha necesidad. Nosotros tenemos un distrito que es mayoritariamente población pobre o extremadamente pobre, entonces barrios populares muy abandonados. Entonces hay mucha necesidad. Entonces, como estamos en una situación de recesión, una crisis económica, no hay trabajo, no hay medicinas en los subcentros de salud y eso en nuestra población ha causado una necesidad. Entonces, nosotros como partido y como militantes del partido, igual estuvimos apoyando a nuestra militancia y estuvimos apoyando a nuestros ciudadanos. Entonces, pero ahorita estuvimos en el Guasmo Sur, hemos estado en la Trinitaria, hemos recorrido un amplio espacio, amplios sectores del suburbio de Guayaquil, el suburbio es inmenso. Estuvimos y estaremos en las Malvinas también, en la Jacobo Bucaram, eh, las parroquias del centro es un poquito menos el trabajo que se hace como del puerta a puerta porque hay mucho más negocios de lo que hay gente que vive. Correcto. Entonces, pero ahí sí estamos y estamos como recién vamos 5 días, o sea, hemos avanzado, pero la idea es peinar la mayor cantidad que se pueda del distrito. Sí, bueno, ha recorrido algunos sectores del sur de Guayaquil, pero ¿cuál es el sentir de la gente? ¿Qué es lo que ha escuchado decir? Aparte de lo día a día, del tema de inseguridad, ¿cuál es el sentir de los ciudadanos? Bueno, hay un sentimiento claro de hartazgo con la política en general, con el gobierno de Daniel Noboa en particular. Eh, la gente está como muy desilusionada. Hemos tenido tantos procesos electorales en los últimos años y ninguno ha resuelto las necesidades de la gente, al punto que la gente está como muy desilusionada de la política. Entonces es una elección más que realmente va a cambiar. Entonces el trabajo nuestro es convencer de que sí se puede, que sí hay esperanza, de que este sí puede ser un país que camine, un país con dignidad, y un poco recordarles que ese es un trabajo que nosotros ya hicimos, que no es un gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se ve un gobierno de la Revolución Ciudadana? Un gobierno donde hay medicinas en los subcentros de salud, un gobierno que invierte en educación, un gobierno que invierte en el bienestar de la ciudadanía y que no prioriza
pagar deuda cuando la ciudadanía tiene necesidades extremas. Entonces, ahora, dicho esto, no hemos nosotros sentido un rechazo de la población cuando vamos en las calles. Di tú, de 10 personas que tú saludas en una mañana por darte un número, eh, dos te dicen que no van a votar por Correa, y yo le decía el otro día a los compañeros, ojalá estas fueran las encuestas como reales, porque cuando tú sales a la calle y la gente te dice, sí, yo no, eso es los de la Luisa, de Correa, se quedan con el flyer, se quedan con el póster, te piden la camiseta. Entonces, da mucha esperanza de que podamos nosotros realmente llegar con Luis a la presidencia. Yo creo que sí lo vamos a lograr esta vez. Creo que 3 gobiernos ha sido demasiada ineptitud, más de la que puede soportar un país. Y yo creo que la gente está lista para tener un gobierno que realmente trabaje por la gente. Desde mi punto de vista, creo que sí hay buenas expectativas para estas elecciones por parte del gobierno de Luisa González, de la propuesta de campaña también que ofrece. Pero hay que tener mucho en cuenta el tema del control electoral. Pueden meter mano allí. Entonces, Sí. hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, No, ahí te diría yo que la Revolución Ciudadana, que es un partido que tiene estructura, que tiene trayectoria y que tiene experiencia, sabe hacer el control electoral. Nosotros venimos preparando nuestros procesos de control electoral desde el día uno, capacitando a nuestros brigadistas y capacitando a nuestra militancia para que ellos hagan el control electoral, y es como una prioridad por supuesto, del trabajo que se hace en territorio. Entonces, nosotros lo sabemos manejar, lo hemos hecho. No creo que vaya a haber inconvenientes. perfecto, querida Ana. Damos paso a Mariuxi, que también tiene otra pregunta. Ya que estamos hablando un poco de las propuestas, ¿nos podrías plantear un poco lo de las propuestas de Luisa González? Claro que sí. Bueno, la propuesta de Luisa es una propuesta integral, por supuesto, porque incluye salud, educación, inversión para los pequeños, para las pequeñas empresas, seguridad, una política exterior diferente. O sea, es como una propuesta completa de país porque el país lo requiere. Pero yo te diría que quizás lo más importante es devolverle la paz y la tranquilidad a este país. En ese sentido, Daniel Noboa nos ha mentido mucho, nos dijo que ya tenía resuelto lo de Durán, se tomó la foto con todos los camiones y no ha cambiado nada. Nos dijeron que habían reducido significativamente los índices de violencia y los índices de inseguridad. No es cierto, más bien los secuestros se dispararon, las extorsiones se dispararon. Nos dijo también que nos iban a subir el IVA para invertir en seguridad, de eso no hemos visto nada. Entonces, hay un problema de que tuvieron 18 meses para por lo menos avanzar en el proceso de devolverle la tranquilidad a este país, y hicieron todo lo contrario. Entonces, la propuesta de nuestra presidenta y de nosotros como gobierno es, bueno, primero incluir 20.000 nuevos policías en los próximos 5 años, pero además depurar la Policía Nacional. La Policía Nacional requiere una depuración profunda, requiere que se devuelvan las pruebas de confianza, requiere nuevamente que se instale la mesa coordinada de seguridad, que la desmantelaron cuando Moreno llegó al poder. Va a haber una recuperación y una modernización del EQ 911, va a haber una recuperación de los espacios públicos y parques. Va a haber, la propuesta es también incluir, y esto yo creo que va a ser medular, después del caso de los 4 niños de las Malvinas, van cámaras de seguridad en los uniformados y también en los patrulleros. Entonces, esto un poco una inversión robusta en seguridad para poder poner, para que primero, para que depurar la fuerza pública que ha sido muy contaminada por el, por los grupos de delincuencia, y después invertir en la infraestructura de seguridad y en la coordinación de seguridad. Y pienso yo que, bueno, no pienso yo, más bien, y lo otro que hay que hacer adicionalmente es un tema del control, porque nosotros somos un país que ha sido como muy llamativo para la delincuencia transnacional, es porque primero estamos dolarizados y después es la falta de controles. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en sus vidas un informe de la UAFE, pero la UAFE sabe que tú le depositaste a la señora de la esquina $10 para el café y el pan de la mañana. Todos saben, absolutamente todos saben. Saben cuánta plata se mueve, sabe quién la mueve, sabe dónde está, sabe cuánto invierte. Y ellos pueden solicitar información a los registros mercantiles, registro de la propiedad y todo lo demás. Entonces ellos saben quién tiene casas, dónde está tu casa, todos saben. Entonces
Si no sabemos o no podemos, no hay procesos yo no sé si ustedes han escuchado, ¿cuándo fue la última vez que alguien fue condenado por lavado de activos en este país, así de los casos grandes? Ninguno, no se escucha ninguno. Como tú sabes, aquí, por ejemplo, yo vivo en una urbanización privada. Aquí nosotros en la urbanización sabemos cuáles son las casas que todo el mundo no les pasa por el frente, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos nosotros los vecinos y no lo sabe la UAFE, como no lo saben las autoridades? Entonces, este proceso de usar este mecanismo de control de lavado de activos, pero usarlo correctamente y que haga su trabajo de forma eficiente es una necesidad también importantísima. El tema de seguridad es muy importante en nuestro país. Bueno, y si bien es cierto, en estos 5 o 6 años, últimos 6 años, el tema de seguridad ha venido teniendo su deficiencia. Hay, como tú lo dijiste, hay malos elementos, tanto en la Policía Nacional como en el tema de la Fiscalía, que no se mencionar otras áreas. Bueno, pero específicamente es el tema de seguridad y en el tema energético sabemos que el año pasado enfrentamos hasta más de 14 horas, un poco más de 14 horas de crisis energética con los apagones. ¿Qué propondría en este caso en el gobierno de Luisa González en caso de llegar a la presidencia? Bueno, lo que se propone es hacer lo que debieron haber hecho los últimos tres gobiernos y que no lo hicieron, y es invertir ¿cómo se llama? En el mantenimiento de la infraestructura energética. Nosotros tenemos suficiente infraestructura como para exportar energía. El problema es, y esto lo sabe todo el que tiene carro, por ejemplo, todo el que tiene casa, que si tú no le das mantenimiento a las cosas, si tú no llevas el carro al chequeo de los 10.000, 20.000, 15, 35.000 kilómetros, se te daña el carro, se te destruye, las cosas empiezan a fallar, se te dañan, qué sé yo, las pastillas, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con una infraestructura inmensa que es nuestra infraestructura energética. Darle Entonces, mantenimiento. sí, la han tenido abandonada. Lo que hay que hacer es invertirle en el mantenimiento, priorizar además ese mantenimiento, porque aquí en los últimos gobiernos que han hecho han pagado deuda. ¿Por qué? Porque seguramente ellos son los mismos tenedores de los bonos de deuda. Entonces tienen ahí una empresa detrás de otra empresa, detrás de otra empresa, y entonces por eso priorizan pagar deuda. Priorizan pagar deuda además porque tienen intereses en esos procesos. Entonces nuestro interés como Revolución Ciudadana es el bienestar de las grandes mayorías. Hay que invertir en la infraestructura, que además es una infraestructura de todos, es del país, le pertenece a la ciudadanía, y adicionalmente es un retroceso significativo, es ahí sí un tercermundismo profundo, un subdesarrollo, que en un país que tiene la capacidad de producir energía, la ciudadanía tenga que vivir con 14 horas de corte de luz. Una locura. Sí, tú lo has dicho. Estos temas de crisis, tanto seguridad como energética, van llevando de la mano el tema de desempleo. Y específicamente, ¿qué propondría en el tema de desempleo y más para los jóvenes, que, bueno, ha venido creciendo de manera alarmante? ¿Qué ofrece, en este caso, la Revolución Ciudadana, Luisa González, en caso de llegar a la presidencia? La principal propuesta, y a mí que me parece una propuesta lindísima e interesante, es que para los jóvenes que se están recién graduados, bachilleres que se están graduando y universitarios que se están graduando, se les va a pagar la mitad de su primer sueldo durante un año para que ellos para que puedan adquirir experiencia. Entonces, esto se hará de la mano con las empresas, evidentemente, y la idea es que el Estado ecuatoriano ponga esa mitad del sueldo para incentivar cuando las empresas incluso no tienen esa capacidad de contratación, tú le das a las empresas personal, le das trabajo a la juventud, y adicionalmente una vez tú les creas experiencia. Ellos ya salen de estos primer trabajo, tienen experiencia, tienen currículum, y la idea es que una vez que han hecho el trabajo con esta ayuda, con este apoyo del Estado, puedan mantener sus trabajos ya habiendo adquirido la experiencia laboral. Me parece muy interesante el tema del primer empleo joven, una propuesta que, bueno, no todos los candidatos lo toman en cuenta, pero bueno, ya cuestión de cada quien, de lo que proponga, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Damos paso a Mariuxi, otra pregunta. Como para ir cerrando este bloque de preguntas, ¿qué mensaje usted le puede dar a la ciudadanía para las elecciones? Yo creo que el principal mensaje debe ser uno de esperanza, debe ser uno de
que el país sí puede cambiar. Yo creo que los últimos años, saliendo de la pandemia, la creciente inseguridad, la violencia que hemos vivido como país, ha creado esta como desesperanza, como huelga de brazos caídos en la ciudadanía está muy desilusionada, hay mucha gente, ha habido una nueva crisis migratoria porque la gente no ve futuro en este país y consideran, bueno, aquí no hago nada, estamos desperdiciando mi vida, no tengo futuro, no tengo capacidad de crecer, no voy a tener bienestar, mi familia no tiene tranquilidad, entonces me voy. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos este proceso electoral con la esperanza que esto requiere, porque sí hay soluciones. Lo que necesitamos es un gobierno que le importe, que haya voluntad política, que haya amor por el país y por los ecuatorianos, y eso sí existe y eso puede cambiar y este país puede volver a ser un país que camina, un país que tiene dignidad y un país donde tenemos tranquilidad y donde todos tenemos paz. Así es, querida Ana Belén, como lo has dicho, nos enfrentamos, este febrero, el tema de las elecciones, prácticamente nos jugamos la vida. Y esto es, ya no, considero que no es de correísta ni correísta, estamos viendo por un futuro mejor, el país que vaya bien, y el gobierno que entre, siempre deseando el mejor de los mejores. Gracias, querida Ana Belén, por acompañarnos en esta primera entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, Gonzalo y Mariuxi. Listo.